Maestra Alma Liñán, muy buenas noches. Soy Fiorella Denchik. Voy a hacer el video del examen parcial sobre triángulos. Entonces, voy a enfocarme en como si yo estuviera dando una clase, ¿no? a mis alumnos, de acuerdo a los parámetros que usted pide para hacer en este examen. Entonces voy a empezar mi clase. Bueno, alumnos, muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre triángulos y ángulos. Bueno, ¿recuerdan, por ejemplo, alguna vez cuando ustedes van con sus papás y manejan en la carretera y ustedes pueden ver los ángulos, por ejemplo, donde dice YEL, que pueden parar, ¿no? Entonces, esos tipos de figuras geométricas que están en todas las carreteras. O, por ejemplo, cuando ustedes miran un reloj, las manecillas de reloj se empiezan a mover. Esas manecillas van formando ángulos. Entonces, hoy día vamos a hablar qué tipo de ángulos van formando esas manecillas y qué tipo de lados tienen los ángulos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con ¿qué es un triángulo? Entonces, un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tiene tres vértices y hablamos las clases anteriores que son los vértices, son los puntos de inicio, donde inicia una línea, ¿no? Donde inicia una línea y se va a encontrar con el otro. Entonces, y tres ángulos. A la hora que se forman estas figuras, yo creo que todos conocen un ángulo, tienen en sus esquinas que son los ángulos, ¿no? Entonces sale como esto, por favor. Quiero que observen, ¿no? Que tienen tres lados, como esta figura que hice, lados iguales. Ahí están sus lados, tres lados, perdón. Están sus tres vértices. Hablamos de los puntos que están aquí y sus tres ángulos que están formados, ¿no? Es una de las formas más importantes de la geometría, ¿no? Los triángulos. Entonces también a veces les podemos ver, por ejemplo, en esta figura que forma, ¿no? Entonces acá yo pongo algo. Entonces ustedes pueden hacer un ángulo también con algo que tienen en casa. Entonces, alumnos, vamos a hablar ahora sobre la ley de los 180 grados. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso, maestra? Entonces, acá voy a explicar. Dice, la suma de los tres ángulos interiores, porque recuerda que acabamos de ver que un ángulo tiene ángulos interiores, ¿no? Eso es la ley de los 180 grados, que la suma de todos esos ángulos que forman tiene que dar 180 grados, de cualquier tipo de ángulo, pero que tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Acá, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden observar ahí, por ejemplo, este ángulo, todo tiene sus ángulos de 60, dan 80. Este también puede ser un ángulo distinto, no necesariamente tiene que ser un ángulo igual, son por diferentes tipos de ángulos. Ahora vamos a hablar tipos de lados que tienen más adelante, pero simplemente quiero hacer entender qué es la ley de los 180 grados, ¿no? Que sumado todos sus ángulos den 180 grados. Acá, por ejemplo, mira, alumnos, están viendo un ejemplo, ¿no? Entonces, el paso siguiente que vamos a hablar son los tipos de triángulos según sus lados. O sea, según sus lados, por ejemplo, esta es una regla que tiene movimiento como la manecilla del reloj. Entonces, de acuerdo al tipo de ángulo que tenga, ¿no? Vamos a ver qué tipo de ángulos son y la forma. Entonces, ¿qué quiere decir eso de acuerdo a sus lados? Vamos a empezar primeramente con el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. O sea, son parejo, tres lados iguales.
¿no? Como esta figura, por ejemplo. Si ustedes pueden ver, observar, tienen 3 lados iguales. ¿Quién no tiene una regla en casa? Esos triangulitos que tienen sus 3 lados iguales son los triángulos equiláteros. Alumnos, acá por ejemplo, ejemplo, ¿no? Acá está. Tiene 3 lados iguales. En este caso, por ejemplo, yo me enfoqué dándole 10 centímetros a cada lado, de los cuales sumo 30 centímetros, pero tienen sus lados exteriores iguales, sus lados son iguales, completamente iguales, y sus ángulos también son iguales, ¿no? Bueno, vamos a hablar después de los ángulos. Ahora estamos hablando sobre los lados. El siguiente ángulo es el ángulo, el triángulo escaleno, ¿no? El triángulo escaleno, por ejemplo, tiene los 3 lados diferentes. Podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Sus lados tienen 3 lados diferentes. Por ejemplo, acá yo di una medida en cada uno de sus lados diferente, ¿no? Y si lo sumamos, los 3 lados va a dar, por ejemplo, un resultado. En este caso, por ejemplo, 12 centímetros me dio sumando todos sus lados, ¿no? Ese es sumando, pero ahorita no estamos hablando sobre las propiedades o cómo calcular estos lados, pero simplemente estoy dando como una idea. El siguiente ángulo que vamos a hablar son los isósceles, que tienen todos 2 lados iguales y uno diferente, ¿no? Por ejemplo, acá también puse un ejemplo, 2 lados iguales y este lado es un poquito más pequeño, es diferente. Entonces, cuando se cumple esta propiedad, entonces el ángulo se vuelve un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, el cuarto tipo de ángulo, bueno, el siguiente ahora vamos a hablar sobre tipos de triángulos según sus ángulos. Anteriormente hablamos sobre sus lados, ahora vamos a hablar sobre sus ángulos. Dentro de estos tipos de triángulos tenemos, por ejemplo, los acutángulos. ¿Qué son los acutángulos? Acá te doy un ejemplo, por ejemplo, el acutángulo, todos sus ángulos agudos, es decir, son menores de 90 grados. ¿Ves? Dentro están los ángulos. Y ahora pasamos a los ángulos interiores, ¿ve? Podemos ver los ángulos interiores ahí. Que cada ángulo, por ejemplo, ahí está, tiene que dar 180 grados. Perdón, que tiene que estar 180 grados, tiene que dar, pero tiene que ser menores de 90. ¿Ves? Estamos hablando de ángulos. ¿Ves? Ahí está. Este ángulo tiene 60, este tiene 80, este tiene 40, el otro ángulo 60, 60, o sea, tienen ángulos menores de 90 grados, ¿no? Pero si lo sumamos entre ellos va a dar 180, pero esa es la propiedad, ¿no? Que tienen que tener todos sus ángulos agudos, ¿no? El siguiente ángulo que vamos a ver es el triángulo con ángulos rectángulos que miden exactamente 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este ángulo va a ser recto, tiene que medir 90 grados, ¿no? Es decir, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Entonces acá está el ejemplo, ¿ve? Ángulo rectángulo que tiene que tener, sí, un ángulo exactamente 90, ¿no? Si sumamos todos, por ejemplo, va a dar 180, pero la propiedad es que tiene que tener un ángulo rectángulo. El siguiente, el obtusángulo, es muy largo, no es el nombre. Entonces, ¿qué es un triángulo con ángulo obtusángulo? Mide más de 90 grados, ¿no? Acá, por ejemplo, dio un ejemplo. Más de 90 grados tiene un ángulo que mide más de 290. Acá, por ejemplo, está 100.
Y acá este otro, por ejemplo, 55, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo ver, mira, ¿no? Uno de sus ángulos puede medir como esta regla, ¿no? Como una manilla de reloj que va, ¿no? 120, ¿no? Eso es un octosángulo, ¿no? Que uno de sus ángulos mide más de 90, pero menos de 180, ¿no? Entonces, el siguiente ángulo, bueno, eso es de acuerdo a sus ángulos. Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de ángulos hay, ¿no? Empezando desde los ángulos. Tenemos ángulos. Vamos a empezar desde un ángulo nulo. ¿Qué es un ángulo nulo? Un ángulo nulo mide 0 grados. Esto es debido a que están completamente alineados. O sea, tiene un punto de partida, perdón, tiene un punto de partida hasta el 0. Entonces, eso no tiene ángulo, es decir, no tiene ángulo, pero es un ángulo de 0. O sea, generalmente no se utiliza mucho, pero como para una para que un conocimiento hay que darlo, ¿no? 0. El siguiente tenemos es el ángulo llano, perdón, ese es el ángulo ese es el ángulo nulo. Disculpa, alumnos, estoy un poquito desordenada, pero bueno, vamos a ver los ángulos agudos ahora. ¿Qué son los ángulos agudos? Son los ángulos que miden menos de 90 grados. ¿Ves? Acá, por ejemplo, ¿ves? Como podrás ver acá, no llega a 90, no es recto, recto sería 90, entonces menos de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, en esta regla, ¿cuál sería el ángulo agudo? Acá estamos en 90, entonces si yo hago acá abajo, ya sería un ángulo agudo, ¿no? Como hablamos anteriormente, el llano es 0, entonces ya viene el ángulo agudo. Entonces después tenemos el ángulo recto, que anteriormente hablamos, ¿no? Que mide exactamente 90 grados. Como la esquina de un cuadrado o un rectángulo. Por ejemplo, yo acá puse, ¿no? Un triángulo con su 90 grados. Acá puse otra figura que es un cuadrado, pero que tiene un ángulo de 90, una esquina, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es mi guía. Ahí está 90, está recto, ¿no? Ese es un ángulo recto. El siguiente ángulo, alumnos, vamos a hablar el ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Primero les voy a enseñar. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces acá está la figura. Menos de 90, menor. ¿Ves? Más de 90 grados, acá mayor que el signo de mayor y el signo de menor que 180 grados. Entonces, basándome en mi regla, acá dice, ¿no? Mayor que 90, pero menor que 180. No puede llegar a 180. Todo este movimiento hasta acá es el ángulo obtuso, perdón. El siguiente ángulo que quiero hablar es el ángulo completo. Primero vamos a hablar por el ángulo llano, ¿no? ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano mide 180 grados, es decir, sus dos lados forman una línea recta apuntando en direcciones opuestas. Por ejemplo, acá está mi figura, ¿no? De 0 a 180
tienen un punto que es un vértice de inicio. ¿Ve? Hacia el lado izquierda está el 0, a la derecha está 180 de mi pantalla. Entonces, yéndome a la figura de esta regla que es mi guía, ¿no? Desde 0 hasta 180, apuntando en dos direcciones, es el ángulo llano. Generalmente no se trabaja mucho, pero más se trabaja con los de 180, ¿no? Ahora quiero enseñarles el ángulo completo. ¿Qué es el ángulo completo? El ángulo completo mide 360 grados. Esto es debido cuando una línea gira totalmente alrededor de un punto y regresa a su posición original. O sea, con un giro completo, como un reloj. Empieza en 0, gira completamente y termina en 360 grados. Entonces, eso es un ángulo completo. Entonces, dentro de los ángulos también podemos encontrar otros tipos de ángulos, como por ejemplo el ángulo convexo, ¿no? Que tiene una amplitud de 0, pero menos de 180 grados. Por ejemplo, acá dibujé, ¿no? Ángulo convexo. De 0, pero menos, no puede llegar a 180. Entonces, eso es un ángulo convexo. Y después tenemos el ángulo cóncavo, que tiene una amplitud desde 180 y menor de 360. Acá está la figura, ¿no? Entonces, esos son los tipos de ángulos. En resumen, alumnos, hoy día hablamos sobre ángulos. Entonces, lados, recuerden, los ángulos están formados por lados. Tienen un inicio que es un vértice, un punto donde inicia una línea. Y al encontrarse forman ángulos. Tienen lado, tienen vértice y tienen ángulos, ¿no? Entonces a la hora de formarse forman sus ángulos. ¿Qué tipos de triángulos, ¿no? Entonces los triángulos de acuerdo a la forma como acabamos de ver, ¿no? Entonces son equiláteros, son triángulos escalenos, isósceles, de acuerdo al tipo de lado, ¿no? Y tipos de triángulos, según sus ángulos también que hemos visto, ¿no? Ángulos acutángulos, que son menores de 90, ¿no? Los ángulos rectángulos, que miden exactamente 90, y los obtusángulos, que tienen un ángulo que mide más de 90 grados, ¿no? Esos son los tipos. Y los tipos de ángulos, que son los ángulos, bueno, lo principal son los agudos, los rectos y los ángulos obtusos, pero como vimos también tenemos el ángulo nulo, el ángulo llano, el ángulo completo, complementario, ¿no? Y los ángulos convexos, que son figuras que no llegan a 280 grados, y los ángulos cóncavos que pasan de 180 grados, pero no llegan a 360. Entonces, esa es la clase de hoy día. Entonces, vamos a repasar la lección de hoy día y vamos a buscar más información. ¿Ok? Gracias. Muy buenas tardes. Maestra, muy buenas tardes. Ha sido una clase interesante. Tengo idea de lo que es triángulos, ángulos y cómo se forman y de dónde empiezan y qué tipos de ángulos son, ¿no? Entonces, sigo aprendiendo cada día más. Muchas gracias y muy buenas noches.